El Congreso aprueba su pliego como le da la gana. Y le han metido 200 millones de soles más. ¿Para aumentarse qué? Otro bono. El bono del bono. El bono del abono. Esto es un descaro absoluto. La periodista Rosa María Palacios aniquiló el Congreso luego de cuestionar la cantidad de dinero que los parásitos del Parlamento se empecinan en gastar. Pues este año nos han costado más de 800 millones de soles, mucho más de lo que gastan otras instituciones del Estado que gastan muchísimo menos. Cantidad que a los 130 chupasangres les parece poco, por eso han decidido que el año que viene nos costarán muchísimo más. Así lo confirmaron tras aprobar un incremento del presupuesto del Congreso en un 23%, es decir, en el 2024, las rentas del Congreso nos costarán 1.000 millones de soles, algo que no les pasa a los peruanos en la vida real, porque a la gente de a pie nadie les sube el sueldo, pero en el mundo de fantasía en el que viven estos parásitos, donde ellos mismos pueden aprobar su propio presupuesto, eso sí pasa, porque la Constitución les permite aprobar su propio presupuesto y el de todas las instituciones del Estado. Para Rosa María Palacios esto solo demuestra la desconexión total con el pueblo y la desvergüenza absoluta, porque no les basta con un presupuesto razonable, a pesar de que no hacen nada por el pueblo. A continuación te mostramos el video. Pero ahora vamos al Congreso de nuevo, porque ayer Flor Pablo dio una clarinada en Twitter que me pareció muy honesta y sorprendente. A ver, el Congreso este año, vamos a usar números gruesos, ¿ya? Para que se entienda la idea, porque a veces con los números la gente se pierde, ¿ya? El Congreso este año le ha costado a los peruanos más de 800 millones de soles. Para que se hagan una idea, el Ministerio de Cultura, a nivel nacional, patrimonio, monumentos, etcétera, gasta menos, cuesta menos que el Congreso, ¿ok? 130 congresistas le cuestan al Perú 800 millones de soles, lo cual ya es una barbaridad. ¿Va? Pues para el próximo año han decidido que van a gastar 1.000 millones de soles. Ya no estamos hablando solo de las obritas que regalan, no, eso va en el anexo 5, no. Presupuesto del Congreso. Es una subida calculada de 23%. Es como si mañana le dijeran a usted, señor, señora, mire, como estamos en recesión, mañana tu sueldo va a ser 23% más. Usted diría, pero qué bueno, ¿qué pasó? Bueno, eso no pasa. A las personas en la vida real, eso no les pasa. En el mundo de fantasía en el que viven en el Congreso, donde pueden aprobarse su propio presupuesto, eso sí pasa. Y ese es el problema. La Constitución, en la del 79 también, en la del 33 también, siempre establecía que el Congreso aprobaba su propio presupuesto. ¿Por qué? Porque el Congreso aprueba el presupuesto de todos los demás. Todos los órganos del Estado, todos los pliegos presupuestales, presentan sus proyectos al MEF, el MEF los verifica, digamos, los trabaja, los aglutina, formula un proyecto de presupuesto y luego todos los pliegos van a sustentar ante la Comisión de Presupuesto. ¿Ok? Es un proceso largo de elaboración presupuestal, donde hay más de un poder del Estado. El poder o el titular del pliego que sustenta, más el MEF, más el Congreso. Y estos contrapesos generan los controles necesarios para que el presupuesto esté equilibrado y financiado y que responda a ciertos objetivos, que por supuesto hace rato se olvidaron de los objetivos, sobre todo en este presupuesto. Pero el Congreso no tiene que ir al MEF a negociar su pliego. El Congreso no tiene que ir a una comisión de presupuesto a sustentar su pliego. El Congreso aprueba su pliego como le da la gana. Y le han metido 200 millones de soles más. ¿Para aumentarse qué? Otro bono. El bono del bono. El bono del abono. Es la desconexión total por el pueblo. Total. La desvergüenza absoluta. 23% de aumento de un presupuesto. Yo no digo que no tenga que costar el Congreso. Prender la luz cuesta, ¿no? Abrir el caño cuesta. Sí, que te reciban un sobre cuesta. Sí, estamos de acuerdo. Pero tiene que ser un presupuesto razonable. Si hubieran subido 2 o 3% del presupuesto de este año, bueno, se hubiera entendido. Hay inflación ya 5%, pero 23% de aumento para hacer ¿qué? ¿Qué hay el próximo año? ¿Van a ser bicamerales el próximo año? No, no.
¿Para hacer qué? ¿Para comprarse qué cosita? ¿Para repartirse qué platita? El Congreso reparte bonos de 10.000 soles a 3.000 o 4.000 trabajadores cada vez que le provoca. Esto tiene que parar. Había algo llamado durante muchos años en el Perú, y Abel lo recuerda porque los dos hemos crecido bajo esa norma, que se llamaba austeridad. ¿Se acuerdan? Por razones de austeridad, y todas las leyes de presupuesto incluían un paquete de normas de austeridad. No se puede contratar, no se puede nombrar, no se puede. Era duro, porque muchas veces el Estado no podía atender muchísimas cosas que sí tenía que atender, pero había un sentido de austeridad. Este Congreso ha perdido todo el sentido de austeridad en medio de una recesión, y lo que tiene es un sentido de despilfarro. Miren, con 200 millones de soles, que es lo que se han asignado, se hacen 4 hospitales generales, ¿ah? Completos, completos, en un país donde la salud es cada día más precaria para la mayoría de los peruanos. Es una vergüenza. Y a eso se suma otra vergüenza, porque claro, el festival continúa. Anoche, nuevamente, se votó en contra de una reconsideración planteada para evitar que los profesores sean nombrados de manera automática. Otro grupo de profesores. Otro proyecto tramitado por el bloque magisterial, que como hemos visto, es funcional a los intereses de Patricia Benavides. Ya tenemos el bloque magisterial. Bueno, ya lo tienen, pues ya saben con qué moneda le pagan cada uno de sus votos. Nombrar a miles de maestros que van a estar en las aulas de sus hijos sin haber estudiado lo suficiente para ser un buen profesor, porque no pasan los exámenes. No los pasan. Entre ellos, buena parte del bloque magisterial, hay uno que no pasó el examen 7 veces y es congresista. Y no pasa nada. Estos son canjes, por el amor de Dios. Si el Congreso puede aumentarse en 200 millones de soles su presupuesto, si los congresistas pueden vender su voto para inhabilitar a una fiscal suprema a cambio de impunidad, ¿por qué no van a vender su voto a cambio de darle algo al bloque magisterial y que el bloque magisterial les dé todo lo que necesitan? El Congreso no es un mercado persa, como dijo Darwin Espinosa, no lo es. Los congresistas son unos mercaderes, que es otra cosa. El Congreso es una institución importante para el Perú, noble, que además, en la crisis en la que estamos, ha perdido toda capacidad de fiscalizar. Ayer el Congreso ha pasado por la vergüenza de tener al señor Chimabukuro decirle en su cara a Patricia Benavides que no le va a contestar ninguna pregunta porque es una investigada por organización criminal. En su cara. Y ella perdió los papeles y comenzó a gritar barbaridades. Cállese la boca. Tú no invitas a alguien a que hable y le dices que se calle la boca, pues ponte de acuerdo. O habla o se calla la boca. Si no, no lo invitas. Quiso montar un show, le salió pésimo. Y luego salió, como decía yo, a meterse con los periodistas, gritando. Y algo más, la señora dijo que ella coordinaba con perro, perigato, gato y mono. Sí, pero ella tiene que coordinar con los coordinadores parlamentarios. ¿Y saben una cosa? Bien interesante. El señor filósofo no es coordinador parlamentario. Él es gerente del despacho de la fiscal de la Nación. No es coordinador parlamentario. Ese no era su rubro, no era su rol. Pero él es el lobista personal de la señora fiscal de la Nación. Entonces no es el coordinador con el que hablaba. Y lo mínimo que puede hacer su oficina es verificar la identidad y los cargos de las personas con las que habla, ¿no? Antes de hablar con ellas. O uno abre la puerta en el Congreso y entra nomás. No es tan fácil, ¿verdad? La señora Patricia Chirinos hablaba con el señor Villanueva, alias filósofo, porque era su operadora. En el Congreso le conseguía votos.
para las preferencias de la señora Benavides. Defensor del Pueblo, Zoraida Dávalos y Junta Nacional de Justicia. Por eso es que todos decíamos, pero no puede ser que estén aprobando un informe contra la Junta Nacional de Justicia por esas estupideces. Eso no es falta grave. Pero seguían y seguían y seguían. Claro, están todos coludidos, pues. Igual con Zoraida Dávalos, pero si la señora no ha cometido ninguna falta, seguían y seguían y seguían, porque son corruptos, pues, porque es un problema de corrupción. El drama del Perú hoy día, esta mañana, es que el poder del Estado, que tiene que hacer de contrapeso a los otros poderes del Estado, está hasta aquí de corrupción. Y el poder del Estado, que tiene que acusar a esos corruptos, está en su cabeza de corrupción. El problema de la Fiscalía se puede arreglar. La próxima semana puede haber un gran cambio. Y de ahí para abajo, porque de ahí para abajo hay mucho que cortar. Y esto se ha evidenciado. El problema del Congreso es que no se puede arreglar. No hoy, no la próxima semana. Ese es el gran drama que tiene el Perú. No podemos remover a estos congresistas. Solo la protesta popular puede llevarlos a moderar su conducta, pero si en esta semana, cuando tenían que moderar su conducta, le regalan puestos de trabajo a profesores que no han pasado examen y se aumentan su presupuesto en 23%, el descaro es absoluto. Ese es el problema. Y ese es el gran problema que tiene el Perú. Toda nuestra Constitución, en sus pesos y contrapesos, coloca sobre el Congreso una serie de responsabilidades de contrapeso, responsabilidades que no está ejerciendo, no para el bien. El acto de destitución de la señora Zoraida Dávalos es un acto constitucionalmente nulo. No tiene objeto lícito, o sea, que es lo característico del acto jurídico. No tiene objeto lícito, procede de un fraude. Esperemos que el amparo que ella tiene que sacar considere todas estas cosas y que luego cuando llegue al Tribunal Constitucional, ahí sí veremos si están o no los actuales tribunos. Porque yo también considero, dicho sea de paso, y vamos a conversar con el señor Manuel Montalvo, que por lo menos 3 miembros en sus declaraciones públicas han cometido prevaricato. No han fallado, ¿no? Pero en su declaración pública lo que dicen es que hay que desconocer una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso por lo menos es infracción a la Constitución, artículo 139. Y tenemos que respetar los fallos judiciales, todos. La Ley Orgánica del Poder Judicial lo dice en primer lugar. Tenemos que respetar los fallos judiciales. Ese es un fallo judicial que pertenece a nuestro ordenamiento jurídico, no es ajeno, no es parte de una colonia, no, pertenece al Perú. La convención es parte del ordenamiento jurídico peruano. Lean su constitución. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Rosa María Palacios? ¿Crees que los parásitos del Congreso merecen tener un presupuesto más alto? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.